En este capítulo vamos a hablar algunos errores comunes que suelen cometer los programadores que recién están comenzando con el lenguaje de programación JavaScript. Voy a mencionarte algunos errores y lo vamos a ir viendo en ejemplos en el código. En algunos casos no voy a hacer ejemplos porque con solo mencionarlo ya se deben entender. Bien, tal como mencioné, en JavaScript se suelen cometer ciertos errores durante la escritura de código. El uso accidental del operador de asignación. Por ejemplo, vamos acá. Voy a copiar este texto, control C, para dividir acá los ejemplos. Por ejemplo, voy a escribir una variable a es igual a 15, por ejemplo, y acá voy a hacer un if para comparar si a es igual a 13 o 20, por ejemplo. Pues acá el resultado que me va a devolver va a ser false. Esto es porque acá el valor de la variable a es 15 y pues obviamente porque yo aquí estoy usando acá un operador de comparación, ¿no? Es más estricto sería así con 3 signos iguales. Y esto está bien porque a no es igual a 20, sino a es igual a 15. Pero hay que tener cuidado. Un error que suelen cometer los desarrolladores es hacer esto. A veces pueden colocar en la comparación el signo el operador de asignación así, ¿no? Si a es igual a 20, acá te va a volver si a es igual a 15, pues acá te va a volver el valor probablemente te vuelva true, ¿no? ¿Esto por qué? Porque acá estoy usando un operador de asignación, no de comparación. Entonces, si a es igual a 15, pues me va a volver true, obviamente, porque acá no estoy haciendo la comparación. No estoy haciendo una comparación tan detallada, pero lo que quiero es que te enfoques aquí en el operador. Acá estoy usando un operador de asignación. Este operador de asignación solo se usa para asignar acá valores a las variables. En este caso acá a mi variable a, en este caso acá a mi variable a le estoy asignando el valor de 15 con este operador. Este operador de asignación no se puede usar acá, no es muy común. Acá se usa este tipo de operador de comparación o también el otro, sí, y obviamente otros símbolos también, otros operadores, perdón. Entonces ten mucho cuidado con cometer ese error de usar ese operador de signo igual solo, que es un operador de asignación para asignar valores a las variables, ¿okay? Vamos al otro punto. Esperar una comparación suelta. ¿Qué significa esto? Espera, voy a copiar este texto para mostrar el ejemplo. Esperar una comparación suelta. Por ejemplo, yo puedo definir acá mi variable a con el valor 10 de tipo número y mi variable b con el valor 10 también, pero de tipo string, de tipo texto. Entonces acá tenemos dos valores iguales, 10 y 10, pero el tipo de datos es diferente. El 10 es un tipo número y el 10 es un número pero de tipo string, porque está entre comillas doble. Entonces si yo voy a hacer una comparación suelta, o sea, yo voy a comparar si a es igual a b, ahí me va a volver obviamente que es verdad porque, perdón, así sería, porque ambos, el 10, la variable a y la variable b tienen el mismo valor, entonces, tienen 10, entonces es verdadero.
pero los tipos de datos son diferentes. Entonces no hay que hacer esta sería una comparación suelta. Una comparación más estricta tendríamos que hacer, o sea, si if a, pero con 3 veces sin igual, para que verifique si el valor es igual y los tipos de datos son iguales. Acá me va a volver que es falso, porque repito, si bien 10 y 10 son valores iguales, pero los tipos de datos son diferentes. 10 es un número y 10 es un string porque está entre comillas dobles. Entonces procura no usar comparaciones sueltas. Sí, trata de usar los 3 signos iguales, que es una comparación de valor y tipo de dato. ¿Okay? El siguiente punto son sumas y concatenaciones confusas. Voy a copiar ese texto, ponerlo acá para hacer el ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo acá mi variable x, y si sumo 10 más 5, pues acá el resultado sería 5, sería 15, perdón. Eso está bien, pero acá cuando yo creo así otra variable, por ejemplo una variable x también, acá 10 más, pero acá coloco el 5, pero un 5 de tipo string o texto, pues el resultado va a ser 105, porque lo que hace es concatenar el 10 y el 5 y se junta y sale 105, ¿no? Entonces cuidado con las sumas entre entre un número y un string, que no va a dar resultado, así que ten mucho cuidado, ¿no? Otro error común que suele cometerse es hay malentendidos con los valores de números de coma flotante. Voy a copiar este texto para mostrarte un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo una variable acá a con el valor 0.1 y una variable b con el valor 0.2, y si hago una suma dentro de una variable c, por ejemplo sumo la variable a más b, pues el resultado va a ser 0.3. ok, pero o sea, el resultado que se esperaba aquí sería 0.3, ¿cierto? Porque estamos sumando 0.1 más 0.2 sería 0.3, pero el resultado más o menos debería salir 0.3, algo así, ¿no? Creo hasta 4 termina al final, pero voy a ponerlo así, ¿no? Y lo que nosotros buscamos es que salga 0.3. Entonces para eso podemos hacer lo siguiente. Pero lo voy a juntar esto para no confundirnos. Por ejemplo, acá yo podría declarar mi variable c igual multiplico a por 10 más b por 10. Entre 10. Y esto me arrojaría como resultado 0.3. Esa es una solución. Esa es una solución, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado. Esta es una solución, pero quizás no es la más bonita. Tú le puedes crear otra solución. Pero el punto es que ten cuidado. Que si tú quieres sumar 0.1 por 0.2, no pienses que te va a tirar 0.3 como respuesta, sino te va a tirar un número decimal bien largo, ¿no? Así que ahí puede haber un malentendido. Así que ten mucho cuidado con eso. Bien, el otro punto es romper un string. Voy a copiar este texto. Otro error común es romper un string. Por ejemplo, JavaScript te permite dividir un string o texto en dos líneas, ¿no? Por ejemplo, variable nombre igual y lo bajo abajo.
Carlos, Carlos. Okay. Y si yo imprimo esto, pues me va a devolver Carlos. Me va a devolver Carlos, no hay problema. Pero si quieres romper, por ejemplo, así, nombres y apellidos, por ejemplo, nombres y apellidos, es igual. Vamos así, Carlos, y acá abajo bajas Torres. Te das cuenta que me tira como error, ya acá el mismo editor me lo tira como error. Y acá te va a arrojar error, no va a imprimir correctamente, ¿no? Así que no bajes así en 2 líneas este texto, en este caso nombre y apellido. Si quieres bajar en 2 líneas, podrías usar el slash, el backslash invertido, ¿no? Así. Y está bajando Carlos y Torres. Y cuando imprima, se te va a imprimir Carlos y luego debajo Torres. Así es como se debe imprimir. No le das enter porque te baja abajo la palabra y te genera un error, sino colocarle este backslash para que lo considere como un salto de línea. Okay. Otro punto es colocar un punto y coma fuera del lugar. Otro error común. Si tú, voy a copiar este texto acá para dividir. Por ejemplo, yo voy a crear acá un if. Supongamos voy a hacer una comparación de una variable llamada a, si es igual a 20. Acá algunos suelen como colocar un punto y coma. Bueno, acá va el resultado, pero acá a veces piensan que se debe colocar un punto y coma. Piensan que es una variable así como acá. Después de cada variable colocamos un punto y coma, ¿te das cuenta? Acá también se me pasó. Después de cada variable le colocamos un punto y coma. Pero cuando haces un if, ten cuidado que coloques acá un punto y coma, no se coloca, eso se borra para que pueda funcionar el código. Así que mucho cuidado. Y no solo en este if, en muchos momentos de tu código, en muchos lugares puedes colocar un punto y coma fuera de lugar y te pueda generar error, así que revisa bien tu código. Muchas veces se dice que JavaScript, PHP y otros lenguajes que llevan punto y coma no se comparan con Python o con Ruby on Rails, otros lenguajes que no necesitan de colocar un punto y coma, ¿no? Mayormente uno de los problemas que tienen los programadores cuando escriben código en varios lenguajes que soporten punto y coma es que se les escapa el punto y coma y por eso genera un error. Bien, vamos a la última diapositiva. Otro error común es romper una declaración de devolución. Vamos a ver acá, romper una declaración de devolución. Por ejemplo, si yo voy a creo esta función de acá. Vamos a ponerle mi función. Tú le puedes poner el nombre de función que desees. Acá con el argumento a. Voy a ponerle acá un valor edad, por ejemplo. Edad 25, por ejemplo. Y acá hago un return para retornar el argumento a y lo multiplico por la edad. Okay. Incluso si creo una función, la función la puedo crear así. Acá por ejemplo como valor edad. No, acá le quito acá sin punto y coma y acá esta de acá en el return por edad le voy a poner punto y coma. Okay. Acá después de edad no le he puesto punto y coma y acá después de edad sí le he puesto punto y coma. En ambos casos
las funciones me debería devolver el mismo resultado. Ok, pero ¿qué pasaría si rompemos la declaración de retorno en dos líneas? Por ejemplo, voy a crear esta función va a ser casi la misma función. O sea, acá la variable edad escribo var y abajo escribo edad, y ahí recién escribo el valor, y acá en el return bajo abajo la variable a y la multiplico abajo con edad. Acá vamos a obtener el resultado indefinido o indefinido. Entonces ten cuidado al romper una declaración de devolución, no hagas esto, no hacerlo. Okay. Usa tal cual acá como te he mostrado. Incluso acá no estoy usando punto y coma después de edad, y aún así está bien, pero siempre es buena práctica colocarle ese punto y coma al final, ¿no? Pero no rompas acá var primero, luego tiré abajo edad, y acá en el return coloqué primero return y abajo tiré la multiplicación. Eso está mal. Ahora otro error común es acceder a matrices con índices con índices con nombre. Vamos a ver esto. Copiar este texto para dividir acá. Por ejemplo, muchos lenguajes de programación admiten matrices o arrays con índices con nombre. Los arrays o matrices con índices con nombre se denominan arrays asociativos o hashes. JavaScript no admite matrices con índices con nombre. En JavaScript las matrices usan índices numerados. Por ejemplo, un array o matriz con índices numerados, por ejemplo, puede ser así: variable persona, coloco entre corchetes, y acá persona, el primer valor sería 0, que sería el nombre. Por ejemplo, supongamos que es Carlos. Llamamos nuevamente a persona, el siguiente valor sería 1, sería apellido, no, acá sería Torres, ¿no? Apellido, y quizás un tercer valor acá sería la edad, ¿no? Tipo número. Entonces si yo hago acá, por ejemplo, creo una variable a y le digo que a persona le paso el método length, me va a devolver 3, es decir, me está contando cuántos elementos hay en mi matriz o array. Matrices o array. Tengo Carlos, Torres y 25, son 3 valores, entonces acá me va a volver 3. Y voy a crear una variable b, y ahí le voy a meter, por ejemplo, persona, y el primer elemento que es 0. El primer elemento 0 es este acá, que es Carlos, ¿no? Pues me va a devolver Carlos. Entonces así es como funciona JavaScript. Se comienza desde 0, el 0 es el primer elemento de tu array o matriz, el 1 es el segundo elemento de tu array o matriz, y 2, y así sucesivamente, ¿no? Pero quiero que sepas que siempre comienza con 0. Entonces accedemos a las matrices con índices con nombre. Colocamos el índice, que sería 0, y luego el valor. Este es el índice con el nombre también, ¿no? Entonces si intentas perdón, estos son índices numerados, ¿okay?
Si intentas acceder con índice con nombre, pues JavaScript te puede dar errores. JavaScript usa índices numerados, como te mostré acá. El índice persona comienza con 0, luego con 1, luego 2, sigue 3, 4, 5, así sucesivamente, según la cantidad de valores que tengas en tu array o matriz. No te preocupes, conforme programes en JavaScript y crees proyectos vas a dominar todo este tema, así que no te alarmes. Otro error común es finalizar definiciones de objetos y arrays con coma. Lo vamos a poner acá. Supongamos yo tengo una variable postre, y esa variable, un objeto por ejemplo. Okay, vamos a ver un objeto. Tengo mi objeto postre y ahí voy a ponerle este nombre, igual pongamos gelatina de fresa, coma, stock, por ejemplo un stock que haya de 45, ¿no? Y otro acá, perdón, creo que sea precio de 2.50. Entonces acá hay que tener cuidado al finalizar la definición, no colocar una coma, te puede dar error, así que borra esa coma, no lo pongas. Igualmente para un array, por ejemplo, si tenemos el array postre, sería así, entre corchetes. Vamos acá, ponemos gelatina de fresa, el nombre sería, ¿no?, el stock de 45 y el precio de 2.50. Acá no se pone una coma al final, siempre el último elemento no se le debe colocar una coma. Bueno, al final fuera del corchete sí se cierra. Igualmente acá en el objeto, fuera de la llave, punto y coma sí se cierra con punto y coma, pero luego del último elemento no se pone coma, recuerda, en el objeto, y acá tampoco en el array. Bien, el último error común: los objetos indefinidos undefined no son nulos. El hecho de que un objeto esté undefined o no definido no significa que sea nulo. Por ejemplo, te voy a mostrar acá un ejemplo. Supongamos que yo voy a crear así un if, voy a pasar la palabra, el método typeof, colocar mi objeto. Si reviso si mi objeto es undefined, por ejemplo, ¿no? Si yo hago esta comparación, pues el resultado va a ser true, porque mi objeto no existe, por ende está indefinido, pero eso no significa que sea nulo. Una cosa es que esté indefinido y otra cosa es que sea nulo. Por ejemplo, si yo hago esto de acá, if typeof mi objeto, y acá más bien comparo si es nulo, pues acá me va a devolver que mi objeto, mi objeto está indefinido, porque mi objeto no lo he definido. Entonces, si acá yo pregunto si mi objeto es null, pues me va a decir que false, porque mi objeto no ha sido definido, y por tanto no podemos afirmar que es vacío, que es null. Entonces, no confundamos definido, que no está definido, como nulo, porque no significa, tal como menciona acá, los objetos indefinidos no significa que sean nulos, que no son nulos, ¿no? Una solución podría ser así: debemos realizar o probar que no sean
que el elemento, en este caso mi objeto, no sea indefinido antes de poder realizar una prueba de no nulo, que no es vacío. Por ejemplo, colocamos así if type of mi objeto, si mi objeto no está en definite, y con este operador mi objeto no es null o vacío. Entonces ahí ya verificamos si mi objeto no está definido y si mi objeto no está null o vacío, ¿no? Esta es una solución que yo te brindo. Hay muchas maneras de hacer esta verificación, pero esta es una. Y bueno, hasta aquí entonces terminamos con este capítulo de los errores comunes en JavaScript, del curso gratuito de JavaScript desde cero. Nos vemos en el siguiente capítulo de este curso gratuito.